Bueno, bienvenidos una vez más a una clase de Million Forex. Agradezco a todos por estar aquí de nuevo, por ver el video. Hoy quiero hablar de un tema, bueno, de hecho de muchos temas muy importantes. Temas que yo siento que los cursos a veces dejan de un lado y simplemente se dedican a ver la estrategia y dejan al trader con una parte vacía, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Primero quiero que si eres novato, si eres intermedio, si eres ya un avanzado en el mundo del trading, por favor quédate. Tal vez estos consejos, si eres avanzado, pueden servirte. Si eres intermedio, también pueden servirte. Y si eres novato, definitivamente tienes que saberlo. Existen muchos tipos de trading. El swing trading, el day trading, el positional trading, el scalping, ¿sí? Y todas estas variaciones de trading se basan en una parte esencial. Y me refiero a la gestión del riesgo, ¿sí? Muchos critican a los scalpers, muchos critican a los day traders, pero no saben que cada uno lleva una diferente gestión de riesgo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un scalper es aquel que se dedica a operar en temporalidades bajas como 5 minutos, inclusive puede entrar 15 minutos en el juego, eh, yendo por pips bastante cortos. Estamos hablando de profits de 10, 20 pips, más o menos. Oscila por esos profits. Entonces, muchos critican a estos porque simplemente pierden todo el rango o pierden toda la tendencia de las operaciones, pero lo que no saben es que el scalper lo que hace es reducir bastante su riesgo y aumentar bastante su lotaje. Entonces, ese es el sentido del scalping, ¿sí? Igual, el day trading, lo que hacen es tener profits no tan alejados. No quiere decir que el day trading dure 24 horas, ¿sí? O dure un día, sino que está basado en la gestión, en el profit y el stop loss que tenga el trader, ¿sí? Nunca vamos a ver a un day trader poner un stop loss, perdón, poner un take profit de 200, 400 pips. Eso lo vamos a ver en un swing trader. En un day trader podemos ver máximo 100 pips, hasta 150 podríamos ver en un buen movimiento, pero no podemos ver más allá porque es una gestión de riesgo diferente. Y eso es lo que nosotros debemos de saber, que si nosotros estamos operando en una temporalidad baja, eh, tenemos que saber que hay movimientos que van a llegar hasta ahí, que nosotros vamos a tener que sacar nuestra orden simplemente con $1, ¿sí? Y a esto quiero llegar. No importa, no importa si te ganaste 5 centavos, no importa si te ganaste 10 centavos, ¿sí? Si lo hiciste de la manera correcta, manejando tu gestión de riesgo bien, entonces lo hiciste bien, ¿sí? Ahora, si eres un trader que pone un stop loss largo y pone un take profit pequeño, estás cometiendo un grave error y creo que todos entendemos eso. Eh, por ejemplo, si yo quiero abrir una operación de venta y estoy operando una temporalidad baja, yo tengo que tener mis limitantes, yo tengo que tener mis puntos de limitación, ¿sí? Por eso es que algunos traders dicen, yo llevaba mi operación en positivo y ahora la llevo en negativo, ¿sí? Entonces es un tema que la verdad es bastante, bastante importante de hablar, que por ejemplo, el ejemplo que puse, yo llevaba mi trade en positivo y de pronto se regresó a negativo. Ya llevaba una buena ganancia, pero se regresó y tocó stop loss. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Es el precio, es el mercado o eres tú como trader? Quiero que te plantees esa pregunta, porque hay personas que ya llevan bastante tiempo y van cometiendo el mismo error muchas veces, ¿sí? Sin importar la estrategia que tengan, cometen ese error. Entonces, por ejemplo, yo quiero abrir una compra en esta zona, ¿sí? Ya sabemos que una compra es hacia arriba. Voy a hablar rasgos muy generales porque todavía no hemos visto puntos de entrada ni nada,
Entonces, si yo quiero hacer una compra aquí, yo tengo que medir mis parámetros. Vamos a suponer que esta parte del precio todavía no está, ¿sí? Y estamos operando en una temporalidad bastante baja. Entonces yo veo como, vamos a ver, yo comienzo a ver aquí que el precio se está limitando a subir en esta zona, ¿sí? Y entonces esa es una buena zona para vender también. Y aquí es una buena zona para comprar. Entonces puedo operar en ambas vías, pero ¿qué pasa? Puedo tomar una sola decisión o puedo tomar las dos decisiones, ¿sí? Eso depende mucho de tu estrategia, pero depende mucho tu gestión de riesgo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo y compro en esta zona, como había dicho. Ah, perfecto, el precio comienza a subir en esta zona. Sí, perfecto, ganancia. Regresa, se queda en break-even, esta zona se llama break-even. Vuelve a la operación y vuelve a subir más, vuelve a bajar y sigue subiendo. Su punto máximo llegó aquí, ¿sí? Entonces, si yo ya llevo una buena cantidad de pips, yo puedo empezar a proteger mi, mi trade, ¿sí? Sin importar si eres scalper. Eso de soy scalper y no me da tiempo de poner un stop loss, no me da tiempo de poner un take profit, entonces busca un rango más grande de acumulación si operas en acumulaciones, ¿sí? Entonces, la gestión de riesgo es muy importante. Ya vamos a ver lo que estoy mencionando de cómo proteger una operación. Y para los que ya saben, pues ya saben a qué me refiero. Entonces, una gestión de riesgo en donde yo estoy dispuesto a perder, o sea, stop loss, yo estoy dispuesto a perder ¿cuántos pips por operación? Estoy dispuesto a perder 15 pips por operación, ¿sí? Estoy dispuesto a perder 15 pips por operación y estoy dispuesto a tener un take profit de 20 pips, ¿sí? Entonces yo tengo que respetar eso. Si mi trade tocó el stop loss es porque dos cosas, o mi estrategia es la mala, que debo de asegurarme de eso, probando mi estrategia en cuentas demo, no en cuentas reales, y cuando ya me sienta seguro de poder operar esa estrategia, paso a real. Y segundo, si yo empiezo a correr el stop loss, digo, bueno, está bien, está llegando a mi stop loss, voy a subir a 20 pips, porque también estoy dispuesto a perder 20 pips. Sigue alcanzando mi stop loss. Voy a subirlo a 30 pips. Ok, sigue. Voy a subirlo a 50 pips. Mi take profit no se mueve. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué estamos dispuestos nosotros a soportar tanta pérdida eh, y tenemos un profit tan pequeño? ¿Sí? ¿Y por qué no esperamos también que esos profits sigan? ¿Me voy a entender? Entonces, otra de las cosas, ¿por qué corremos el stop loss? Si nosotros dijimos 15 pips, debemos de restringir ese valor a 15 pips, sí o sí. Estamos dispuestos a perder 15 pips, no 20, no 30, 15 pips, porque eso es lo que dicta mi estrategia, eso es lo que dicta mi experiencia, ¿sí? Entonces, si yo lo corro a 20, lo va a tocar, si va mal, lo va a tocar, si lo corro a 30, lo va a tocar, si lo corro a 50, lo va a tocar, porque mi trade va mal. Yo no puedo eh, asumir de que hice bien las cosas o querer mover el mercado con la mente, porque eso no va a pasar. Entonces, vamos a seguir viendo este tema, solo lo mencioné eh, para que quede clara esta parte o más o menos para las personas que están iniciando. No espero que les quede claro al 100%, pero lo vamos a comenzar a ver ya, ¿sí? Es un tema que hay que mencionar desde el inicio y es un tema muy esencial, la verdad que muy esencial, ¿sí? Entonces, ahora vamos a comenzar ya con la parte de lo que era el análisis. Yo solo quería darles una pequeña introducción aquí. Ya vamos a cumplir o vamos a abordar los siguientes temas. Bueno,
Ahora vamos a comenzar con la parte esencial del día de hoy. Quiero que todos aprendan a cómo identificar bien una tendencia, cómo identificar los signos, ¿sí? Las señales básicas de una tendencia, ¿sí? Nosotros podemos encontrar tendencias en todo el gráfico, tanto tendencias temporales como tendencias largas o estructuras de mercado, que más adelante las veremos. Una tendencia es una dirección fija del precio. Por ejemplo, si yo quiero identificar tendencias, es muy bueno que yo vaya a gráficos de una hora para poder identificar una tendencia en un rango bastante largo del precio. Tal vez en un rango de una semana podríamos identificar la tendencia de la semana. Si nosotros queremos identificar tendencias mucho más grandes, nosotros nos vamos a gráficos mayores, ¿sí? Estamos hablando de mensuales, de semanales y de diarios. Sin embargo, esto ya entra en la parte de lo que es una estructura del mercado, ¿sí? Lo que nosotros queremos identificar básicamente es cómo se va a comportar el mercado para nosotros poder operar dentro de él. Entonces, si nosotros vemos una parte alcista del precio o una tendencia alcista del precio, se rige por las siguientes eh, normas, podríamos llamarle, o por las siguientes señales, ¿sí? Factores, por los siguientes factores. Una tendencia alcista es identificada normalmente por una línea de tendencia, ¿sí? Que normalmente las podemos encontrar en muchos libros, ¿sí? Bastantes libros, que nos indican a nosotros que marcando una línea de tendencia, dependiendo de los grados que se pongan aquí, vamos a llegar a encontrar la tendencia en el gráfico. Pero a simple vista nosotros sabemos que aquí tenemos una tendencia alcista, simple, ¿sí? Entonces, hay puntos básicos en las tendencias que a nosotros podemos identificar sin necesidad de trazar una línea, ¿sí? Nosotros podemos comenzar a ver qué tienen de iguales las tendencias, cuáles son sus factores. Nosotros sabemos que el precio jamás en ninguna situación puede irse hacia arriba y continuar sin hacer un retroceso. El precio siempre hace retrocesos que son esenciales para crear una tendencia. Entonces, en esos retrocesos es en los cuales nosotros vamos a identificar esos factores. Si nosotros partimos de todo esto, de esta zona, vamos a encontrar que tenemos un punto desde abajo, un punto mínimo, y que luego el precio empieza a subir y hace un retroceso, en el cual tenemos otro punto mínimo y empieza a subir. Luego vuelve a llegar al mismo punto mínimo y vuelve a subir. Luego hace otro retroceso, vuelve a marcar un punto mínimo y luego sigue subiendo y vuelve a marcar un punto mínimo de esta zona, ¿sí? Luego vuelve a subir y vuelve a marcar un punto mínimo y luego cambia, ¿sí? Cambia a ser un poco bajista en esta zona. ¿A qué quiero llegar con esto? Si nosotros nos damos cuenta, estos puntos que acabo de marcar yo se pueden repetir en cualquier tendencia que ustedes encuentren, ¿sí? Tanto alcista como bajista. Estos de aquí son mínimos cada vez más altos, ¿sí? ¿Por qué mínimos cada vez más altos? Porque aquí se identifica el mínimo más bajo que quedó de la tendencia anterior. Luego encontramos un mínimo más alto que el otro. Luego encontramos un mínimo más alto que el otro mínimo más alto que el otro y el otro mínimo casi a la misma
altura que este mínimo y luego podemos encontrar uno más. Em, entonces, esos son factores que a nosotros nos dicen, bueno, estamos en una tendencia alcista. No es necesario que nosotros tracemos una línea. ¿Por qué no es necesario? Y porque a mí no me gusta trazar líneas de tendencia, porque muchas personas creen que limitarnos a una línea, ¿sí? Va a hacer que nosotros tengamos buenas operaciones. ¿A qué me refiero? A que si nosotros trazamos una línea de aquí hacia acá, de esta zona, de esta zona, oh, vamos a asumir que esto está recto. Si nosotros trazamos una línea de aquí para acá, viendo que estos son puntos de toque, y de que este es un punto de toque, pero que rompió y ahora regresa a la línea de tendencia y va a regresar hacia abajo, estamos en una situación muy equivocada. ¿Por qué? Porque los libros a veces dicen cosas que no, o sea, no es que estén equivocadas, porque están basadas en hechos que ya se comprobaron y en hechos estadísticos, como todos los contextos o todos los temas que se estudian en el Forex, en general en el trading, ¿sí? Entonces, siempre que pase esto, los libros dictan de que aquí se va a hacer un retesteo y va a seguir bajando. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es exactamente lo que está pasando aquí. Que en ningún momento el precio bajó y se fue hacia arriba. Y nosotros como traders muchas veces somos incapaces de soportar ese drawdown que se da o esa pérdida flotante que se da en esa zona. Y tenemos un stop loss muy corto. Y es por eso que yo hablo de mucho de la gestión de riesgo. Entonces, vemos que ahí tenemos que entrar, porque así lo dictan los libros, o porque así lo encontré en un canal X de YouTube, no el mío. Y vemos que así tiene que suceder siempre, y no es así. No es así que tiene que suceder siempre. El precio dice algo, el precio tiene un lenguaje. Entonces, ¿por qué es que aquí no se dio? Y está a simple vista. Cuando estudias el precio, cuando lees el precio, está a simple vista. Nosotros vemos que el precio empieza a subir aquí y vuelve a bajar a esta zona, ¿sí? Y nosotros, si trazamos una línea recta aquí y vemos que este mínimo de aquí, el precio no lo quiso quebrar, no quiso acabar con ese mínimo, sino que se estancó en esta zona y regresó, nosotros teníamos que saber de antemano que ese mínimo no había sido quebrado y que el precio iba a seguir hacia arriba. Porque para que nosotros podamos identificar un cambio de tendencia, y es a lo que voy, necesitamos ver quiebres en los mínimos. Necesitamos ver que un mínimo sea totalmente traspasado y así poder decir que yo voy a la dirección correcta. ¿Sí? Nosotros no podemos basar nuestro trading solo en líneas. El precio nos dice qué va a hacer. Si nosotros basamos el trading solo en líneas y solo en partes gráficas y nos convertimos en chartistas, es el término que se usa para las personas que solo usan líneas para poder identificar un movimiento o hacer un análisis, y que no está mal porque hay personas que hacen muy buen chartismo y les va muy bien, pero es porque respetan y saben leer el mercado también. Entonces no quiere decir que si yo trazo una línea, el mercado lo tiene que respetar, y eso lo tenemos que tener muy claro. Si yo trazo una línea por acá y trazo otra línea por acá y trazo una línea por acá y digo, bueno, aquí va a rebotar, que de hecho sí rebotó, y aquí también va a rebotar, y aquí también, y también aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el precio va a ser exactamente lo que quiera, ¿sí? ¿Y qué pasa si yo digo, bueno, ya rebotó aquí, rebotó aquí, rebotó aquí, entonces aquí tiene que volver a rebotar? ¿Por qué? Porque yo lo digo, ¿sí? Porque yo tracé una línea ahí. Eso es lo que nosotros siempre suponemos. Yo tracé una línea ahí, de ahí no puede pasar el precio. Cuando el precio llegue ahí, tiene que rebotar. Exactamente lo que nos pasó aquí.
Trazamos una línea de tendencia desde abajo hacia arriba. Y vemos que el precio salió de nuestra línea de tendencia y toca aquí. Ah, no, esto sí, esto se va al suelo, esto se va hacia abajo. Y me pongo en modo fuego. No, la línea no la va a respetar el precio porque el precio ni siquiera está consciente de que hay una línea ahí. ¿Sí? El precio se mueve en base a un algoritmo y ese algoritmo es el lenguaje del precio. Como todo en la vida tiene un lenguaje, el precio también lo tiene. Y eso es lo que quiero lograr hacerles captar a ustedes, que entiendan el lenguaje del precio, lo que el precio nos dice, aquí bajo, aquí subo, aquí bajo, aquí subo, aquí me acumulo, aquí voy a cambiar, ¿sí? Aquí voy a pegar un gran cuentazo, aquí voy a moverme de manera loca, aquí voy a tener mucha volatilidad, ¿me doy a entender? Entonces, a eso me refiero, que el precio tiene un lenguaje. Entonces, no podemos limitarnos a una línea, tenemos que saber por qué dibujamos esa línea y cómo el precio puede que la respete porque está en esa zona. Las líneas nosotros simplemente debemos de identificarlas, debemos de ponerlas para identificar zonas que el precio tiene porque el precio dice. Por ejemplo, una acumulación, yo no puedo tomar una acumulación aquí, ¿sí? Yo no puedo decir que hay una acumulación en esas dos velas. No puedo. Aquí hay un cambio, un simple cambio de tendencia. Y decir que ahorita que sube el precio aquí lo va a respetar y va a bajar, está mal dicho, ¿sí? Eso no sucede así porque yo quiero. Entonces, nosotros vamos a tomar estos factores mínimos cada vez más altos. Y si yo veo que también está marcando máximos cada vez más altos, entonces eso significa que hay una tendencia alcista y que esa tendencia alcista va a cambiar cuando el último mínimo que el precio haga, el último mínimo más claro que haga el precio, sea totalmente quebrado. ¿Sí? Por ejemplo, si yo veo que este fue el mínimo más claro que marcó, porque aquí subió y volvió a bajar hasta acá, ¿sí? Más alto que este mínimo y más alto que este mínimo y que este. Entonces yo tengo que ver, el precio ya está bajando en esta zona, estoy marcando esta zona, está neutralizando este mínimo, pero aquí hay spikes y el precio inmediatamente se regresó. No, 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 no. Esta zona no está quebrada. Esta zona no la quebró. Entonces voy a comprar. Perfecto. Compraste, fue tu mejor decisión y se fue hasta arriba. Bueno, ahora voy a esperar al siguiente. Quiere decir que entonces tiene que quebrar este mínimo. No lo quebró, no lo llegó. Perfecto, entonces volvemos a comprar. ¿Sí? Podemos volver a comprar. No quiere decir que compremos en esa zona. ¿Me voy a entender? Es un ejemplo. Luego yo voy a ver un cambio en la tendencia. Por ejemplo, aquí. Yo vengo de una tendencia alcista, una tendencia bajista en esta zona. Y quiero identificarlo de una mejor manera. Vamos a ver. Bueno, vamos a usar este tramo. Este tramo está, la verdad, bastante bonito. Bueno, mejor no. Quisiera usar uno que tenga el cambio completo. Perdón que no busque ejemplos con anterioridad. Perfecto. Ok. Entonces estoy identificando que aquí tenemos una tendencia alcista porque está marcando cada vez más bajos, cada vez más bajos. Inclusive aquí puede marcar uno más pequeño, más alto que el otro. Cada vez más bajos, cada vez más altos, perdón. Mínimos cada vez más altos. Y luego se tira hacia arriba. Se tira hasta acá y vuelve a marcar estos mínimos de aquí en conjunto. ¿Y qué veo? Bueno, veo que el precio rompió esos mínimos con decisión, porque es una vela bastante holgada y es una vela con bastante temporalidad en esa zona. ¿A qué me refiero con temporalidad? Que estamos en una hora, ¿sí? Entonces empieza a bajar y bueno, luego regresa hacia arriba y veo que está marcando
un máximo, pero más bajo que los anteriores. ¿Sí? Entonces digo yo, bueno, aquí hay un punto clave. ¿Sí? ¿Y cuál es el punto clave de esta zona? Exactamente este de aquí. Cuando las tendencias quieren cambiar de dirección, la mayoría de veces tienen una acumulación severa. ¿Sí? Inclusive aquí fue una acumulación de un día entero. ¿Sí? Fue una acumulación de un día. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo ahí unas partes fuertes que se llaman soportes y resistencias, ¿sí? Que hacemos que una resistencia está por el lado de acá y un soporte está de este lado. Vemos que el precio toca hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y no es porque yo dibuje las líneas, sino que porque el precio ya lo hizo. El precio ya marcó esta zona y ya marcó esta zona como una zona de soporte o una zona de resistencia. Porque ha llegado varias veces a esta zona, más de 2 veces, para ser exactos, hay que tomar más de 2 veces para poder saber si es un soporte o una resistencia. Y ¡pum! Rompe. El mercado quiebra estos mínimos de acá. ¿Y qué pasa? Hace un mínimo, o perdón, un máximo más bajo que el anterior y cambia de tendencia. ¿Sí? Cambia de tendencia. ¿Y qué pasa? Estoy en la misma zona. Y aquí es donde quiero llegar. Luego de bajar todo esto, me encuentro con que el precio vuelve y regresa al mismo punto. Sin embargo, yo estoy viendo de que a pesar de que este máximo es más bajo que este máximo no rompió con fuerza. Este máximo no fue decisivo, ¿sí? Y por eso el precio vuelve a regresar, vuelve a crear más tendencia bajista, ¿sí? Exactamente en la misma zona, porque no quebró esos máximos, perdón, en este caso. Entonces, en resumen, yo para identificar una tendencia necesito, si voy a identificar una tendencia alcista, necesito identificar el mínimo más bajo y luego ir buscando los mínimos más altos, ¿sí? Hasta llegar a un punto en donde la tendencia se canse y tenga una acumulación severa y vea que haya, ¿sí? Tengo que ver que haya un quiebre en seco, un quiebre decisivo de esos mínimos para identificar el cambio de tendencia. Entonces, si yo quiero ver el cambio de tendencia de una tendencia alcista a una tendencia bajista, voy a notar de que primero hay máximos en esta zona y luego hay máximos más bajos y luego hay máximos más bajos y luego vuelve a ser otro máximo más bajo y así sucesivamente hasta terminar otra vez perdón, en acumulación y vuelva a regresar hacia arriba, ¿sí? Es así como se comporta el mercado exactamente. Es una tendencia, acumulación, tendencia, acumulación. El mercado no hace absolutamente nada más que acumularse y crear tendencias, ¿sí? Aparte, implícitamente hay rupturas, hay ciclos que los vamos a ver más adelante, pero eso es básicamente lo que el precio hace, ¿sí? Luego vemos una zona de acumulación severa, pero realmente es una tendencia bajista en esta zona. Y seguimos bajistas, bajistas, bajistas. Hay un cambio. Y aquí vemos que este último máximo más bajo que hizo fue quebrado con certeza en esta zona, ¿sí? Y aquí sí, vuelve a subir. Ahí ahora empieza a crear máximos más altos y mínimos más altos. Es así como se comporta el mercado, ¿sí? Es exactamente así como se comporta el mercado. Ese es uno de los lenguajes que tiene el precio, ¿sí? Y bueno, ya para culminar, para cerrar la clase del día de hoy y no cargarlos de más información, necesito que cada uno vaya a ver tendencias, que vaya a ver tendencias en 1 hora, en 30 minutos, que son bastante largas a veces. Otra cosa, un factor importante, la tendencia no quiere decir que sea un tramo pequeño. Las tendencias son tramos largos en una sola dirección, ¿sí? Entonces, luego vamos a hablar de estructuras que ya se ven mucho más
a largo plazo, ¿sí? Ya son de meses. Aquí estamos hablando de días, tendencias diarias o tendencias semanales, y después vamos a hablar ya de estructuras en general de un par en concreto. Y pues solamente les pido que practiquen mucho, que vayan a sus gráficos, que lo vean bien. Ya voy a estar subiendo los demás videos en los siguientes días y espero en serio que les esté sirviendo mucho este curso. Entonces me despido de ustedes deseándoles éxitos en sus operaciones. Nos vemos en otro video.